Hola y bienvenidos a Saltos por la Historia. Primero de todo, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y dale a la campanilla para estar al día de todas las novedades que se publican aquí en Asaltos por la Historia. Hoy os tengo preparado un vídeo que vamos a hablar de víctimas, de las víctimas, concretamente de la Guerra Civil Española, franquismo y de las víctimas de ETA. Sobre todo vamos a intentar poner el ojo en lo que son un discurso científico de un discurso ideológico. Bien, las víctimas de la Guerra Civil, la polémica la tenemos más que servida, es hay que abrir tumbas, no hay que abrir tumbas, memoria histórica sí, memoria histórica no. Bien, mi opinión como historiador, como ciudadano y como demócrata es que no puede existir un país democrático en el cual tenga a día de hoy fosas comunes, en el cual no se haya reconocido todo el dolor que se generó en ese proceso, con lo cual la memoria histórica para mí no es una opinión, es una obligación democrática. Por tanto, a partir de ahí, dejando esta premisa clara y dejando lo que yo pienso en este sentido claro, que la memoria histórica ha de estar presente y ha de ser una obligación, vamos a hablar de víctimas. En otro vídeo, más adelante, prepararé un vídeo explicando concretamente cada víctimas, cada bando de la Guerra Civil, porque sí que os voy a decir en líneas generales que plantear la Guerra Civil en dos bandos es el gran error que podemos cometer. Es un error porque proviene de la historiografía franquista, de la historiografía de Ricardo de la Cierva, de la historiografía de Pío Moa, y es un grave error. Paul Preston, uno de los historiadores más importantes, por no decir el más importante en este periodo, tiene una obra que ya la titula Las Tres Españas del 36, y de hecho es un título de obra que se queda corto para definir la situación de España del 36 como las Tres Españas. El proceso de la Guerra Civil es un proceso súper complejo de estudiar porque se dan diferentes conflictos a la vez, en el mismo espacio geográfico y en el mismo tiempo histórico. Por tanto, reducir el conflicto de la Guerra Civil entre rojos y nacionales, entre sublevados y república, etc., es un discurso muy simplista, muy reduccionista y que al final no nos lleva realmente a la verdad. Dicho esto, para ello necesitaríamos otro vídeo, que en un futuro pues haré un vídeo en el cual hablaremos de los bandos, de cómo se posicionaron, de cómo se fueron organizando y de cómo se fueron estructurando, porque el bando franquista en un inicio era un bando único y lo que era, digamos, la zona controlada por la República es completamente absurdo pensar de que era un bando unificado. Lo que sí que al final lo que tenemos son unas víctimas, una acción de violencia, una acción de represión y una acción de muerte, ¿no? Nos encontramos luego con 40 años de dictadura en el cual a las víctimas, digamos, víctimas del bando franquista les dan todos los honores, se les da todos los homenajes. De hecho, a día de hoy se mantienen en muchas iglesias de España grabado en piedra en las fachadas José Antonio Primo de Rivera y un listado de todos los muertos del bando franquista. Se ven ahí, a día de hoy, 2020, aún nos encontramos esto, nos encontramos en fachadas de iglesias logos de Falange con el listado de muertos, pero en cambio no nos encontramos en el otro lado, lo que ocurre en el otro lado. Para hablar de la valoración que se puede hacer de que a día de hoy existan logos falangistas en fachadas de iglesias, nos da también para otro vídeo, de si es ético o no es ético, qué es Falange, qué no es Falange, y qué se hizo y qué es lo que no se hizo. Eso nos daría para otro vídeo. Por eso digo que es un tema muy complejo. Pero bueno, nos encontramos con esta realidad. Y nos encontramos con la realidad de que hay una serie de muertos a los cuales no se les da el homenaje que se les tiene que dar. Entonces aquí hay surge un discurso de hubo violencia en ambos bandos, cerremos heridas y olvidémonos de lo que ha pasado. Es un discurso que realmente emana de esa historiografía franquista y que emana de los sectores más conservadores de la sociedad, de los que se beneficiaron del franquismo. Al final es intentar evitar reconocer un dolor, porque el evitar reconocer un dolor implica reconocer que se ha hecho daño.
Y eso, perdón por la expresión, jode mucho. El hecho de que tú tengas que reconocer, o que tus antepasados debas reconocer de que realmente se hizo algo que no se debería hacer. Y como ya ha pasado un largo tiempo y sabes que hay responsabilidades por depurar, prefieres que eso no sea. Pero claro, nos encontramos que la violencia y la represión fueron completamente asimétricas. No es lo mismo la violencia en retaguardia hecha por milicianos anarquistas que una violencia estructurada desde un Estado en el cual genera todo un aparato político-militar de represión que se institucionaliza en el año 1976 y que dura hasta el 75-76. No es comparable 3-4 meses de violencia en retaguardia, digamos, republicana, que 40 años de violencia sistemática, estructurada por parte de un gobierno dictatorial. No es lo mismo. Y como no es lo mismo, porque no es lo mismo, se debe poner los puntos sobre las sillas. Y se debe esclarecer y dar homenaje y levantar y topografiar y señalar quién fue asesinado, por qué fue asesinado y qué motivos hay detrás. Hay que mostrar nuevamente a la gente la ley de responsabilidades políticas del franquismo. Todo eso ha de volver a salir a la luz. Pero hay estos sectores que dicen que las víctimas todas son iguales y que como las víctimas todas son iguales, no hace falta más reconocimiento. Hubo un dolor general y se acabó. Pero ese discurso que nos la intentan colar es un discurso ideológico, no es un discurso científico. Y lo voy a hacer comparándolo con las víctimas del terrorismo de ETA. A día de hoy, el conflicto de ETA, digamos, quiero pensar que está pasando ya por su última etapa, por ya el cierre definitivo, pero sin duda hay un reguero de cadáveres, más de 800 cadáveres y miles de heridos que ha dejado la banda terrorista ETA en sus más de 40 años de actividad, y que los propios vascos, ciertos vascos y ETA también han sufrido un tipo de violencia por parte del Estado, como pueden ser los GAL o el Batallón Vasco Español, en el cual se aplicaron unas políticas de terrorismo de Estado. Nos encontramos en el mismo caso, pienso, en un caso similar al de la Guerra Civil. Dos casos de violencia, pero de violencia completamente asimétrica. Aquí el discurso es diferente. Aquí se niega el reconocer el dolor a víctimas de simpatizantes de ETA por haber sido víctimas del terrorismo de Estado. De haber sido hermana o hermano de una víctima del GAL, se le niega el reconocimiento y se le niega el dolor, afirmando de que son víctimas completamente diferentes y que como son víctimas diferentes no se les puede dar el mismo reconocimiento. Yo aquí he de decir, en mi humilde opinión, en la cual intento basarme en una opinión científica, en que para nada se pueden equiparar las víctimas de ETA a las víctimas que pueda generar el terrorismo de Estado, como puede ser los GAL o el Batallón Vasco Español. No se pueden equiparar. No se puede equiparar aquel que ejerce una violencia activa y sobre todo ya pasada la transición, en la cual son los años de acero, los años de plomo de la ETA, en la cual intentó dinamitar todo el proceso de transición. No es lo mismo aquel que ejerce activamente y primeramente la violencia que aquel que recibe. Ello no quiere decir que no se merezcan reconocimiento, Son cosas diferentes. Obviamente se merecen un reconocimiento porque han sido víctimas, y al final cualquier demócrata, o que se haga llamar demócrata, ha de condenar cualquier tipo de violencia. Pero cuando vamos a poner la lupa sobre el objeto de estudio, ahí hay que ser científicos y hay que ser muy cirujanos. Y obviamente no podemos equiparar las víctimas de ETA con las víctimas del GAL. No son equiparables. La violencia es completamente asimétrica. Pero los discursos son diferentes. Para la guerra civil, para los sectores, las víctimas son todas iguales. Da igual que fueran 3-4 meses de violencia en retaguardia republicana y es igualmente equiparable a 40 años de violencia sistémica y estructural de Estado. Eso es lo mismo, pero no es lo mismo la violencia de ETA y la violencia de los GAL. Eso no es lo mismo. Aquí es donde entra la trampa. Aquí es donde entra un discurso ideológico, un discurso propagandístico de un discurso científico.
Y aquí es donde nosotros hemos de estar alertas, porque no son las mismas tipos de violencia. Entonces, si al final usamos un criterio común para definir que las víctimas de ETA y las víctimas del GAL no son lo mismo, que yo pienso que no son lo mismo, y reitero, no significa que las víctimas del GAL no se merezcan reconocimiento, no estoy diciendo eso, pienso que se merecen reconocimiento, pero obviamente no se merecen el mismo reconocimiento al final que aquellos que al final han ejercido esa violencia activa. Pero lo mismo lo trasladamos a la guerra civil. No es la misma violencia y no podemos reconocer de igual manera el caído por sublevarse contra un gobierno republicano, por un gobierno democrático elegido en las urnas, que aquel que luchó en favor de un gobierno democrático y en valor de unos progresos y de unos valores que al final pues nos llevaron a 40 años de dictadura. No es lo mismo. Y aquí nosotros hemos de estar muy atentos para evitar que nos la cuelen. Porque los discursos de las víctimas, el discurso que se utiliza a día de hoy en política de si la víctima es igual o la víctima es diferente, son discursos ideológicos. Y es nuestra obligación como ciudadanos exigir en esos discursos más sofisticación y unas posturas más científicas. Como digo, este vídeo se acaba aquí, pero da para 2 vídeos más que próximamente trabajaré. Uno será el de los bandos durante la Guerra Civil Española, que ya os he adelantado, pues que de reducirlo a 2 bandos es un gran error de análisis, no es científico, no es sofisticado, es análisis de 2 bandos de una España dividida. Y luego pues también hablaremos pues de la memoria histórica y si a día de hoy es ético, es democrático tener símbolos falangistas en fachadas de iglesias o alguna estatua aún que guarde relación con Falange, con partidos Falange, el partido fascista de España. Eso no lo digo yo, lo decía el mismo José Antonio Primo de Rivera. ¿De acuerdo? Hasta aquí llega el vídeo, espero que te haya gustado mucho. Acuérdate, si no lo has hecho todavía, suscríbete, dale a la campanilla para estar al día de todas las cosas que vaya subiendo aquí a Saltos por la Historia. ¡Hasta la próxima!